La fórmula proporcionada describe la corriente promedio en los diodos de un rectificador de onda completa tipo puente, con una carga RL, quiere decir una carga resistiva inductiva y una fuente de voltaje continua en serie con la carga, donde 1 sobre 2pi es un factor de normalización para calcular el valor promedio de la corriente en los diodos. Raíz de 2 por Vs representa el valor pico de voltaje de entrada, donde Vs es el voltaje RMS de la fuente en corriente alterna. Z es la impedancia total de la carga RL. Seno de Wt menos el ángulo representa la componente sinusoidal de la corriente en la carga desfasada por el ángulo. Este término describe la componente transitoria de la corriente debido a la inductancia en la carga. E sobre R representa la corriente de la fuente de voltaje continua en serie con la carga. Todo esto va integrado de 0 a pi, ya que en un rectificador de onda completa cada diodo conduce durante medio ciclo. Lo primero que hicimos en el programa fue definir los valores de los componentes del circuito, los cuales son la inductancia de la carga, el voltaje de la fuente continua, la frecuencia de la señal de entrada, voltaje RMS de la fuente, la resistencia de la carga y la frecuencia angular. Lo siguiente es el cálculo del ángulo de desfase, el cual se calcula usando la función arcotangente para determinar la relación entre la reactancia inductiva y la resistencia. Seguido a eso, se utiliza la función Sims para definir la variable simbólica Wt, que representa la frecuencia angular multiplicada por el tiempo. La siguiente expresión define la corriente en la carga RL, que incluye la componente sinusoidal, la componente transitoria debida a la inductancia y la contribución de la fuente de voltaje continua. ID es el cálculo de la corriente promedio, cuyo resultado se da integrando la expresión anterior, que era de la corriente, sobre medio ciclo de la señal de entrada. Por último, se utiliza la función f' para mostrar el valor numérico de la corriente promedio. Al ejecutar el programa, ya nos da directamente el resultado de la corriente.